¿Recuerdas la vieja serie animada del Coyote y el Correcaminos? Cuando el coyote se lanzaba al vacío, no caía de inmediato. Se quedaba flotando en el aire, confundido hasta que miraba hacia abajo y se estrellaba. Pues bien, nosotros somos como el coyote. Desde que empezamos a pensar, nos hemos preguntado, ¿cuál es nuestro lugar en el universo? ¿Por qué estamos aquí? A lo largo de la historia han surgido muchas respuestas y no siempre nos hemos puesto de acuerdo, pero durante mucho tiempo hubo una idea en común. Hay un sentido oculto en todo esto, un propósito que espera ser descubierto. Esa creencia era como el suelo firme bajo nuestros pies, la base sobre la que construimos nuestras vidas. Pero las cosas han cambiado. A medida que entendemos mejor el mundo, la idea de que todo tiene un propósito trascendente parece cada vez menos sostenible. What is the truth? Nothing matters. Ahora tenemos una perspectiva nueva, fascinante pero también desafiante. Un universo que se niega a darnos respuestas fáciles sobre el significado de la vida. El problema es que no hemos asumido del todo este cambio. En los últimos siglos, Darwin revolucionó nuestra visión de la vida. Nietzsche declaró que Dios ha muerto. Los existencialistas buscaron sentido en medio del absurdo. Y los ateos ganaron su lugar en la sociedad. Sin embargo, muchos siguen actuando como si nada hubiera cambiado, o creen que basta con cambiar unas cuantas ideas viejas por otras nuevas. La realidad es que el suelo bajo nuestros pies ya no está ahí. Apenas estamos empezando a atrevernos a mirar hacia abajo. Pero no todo es caída libre. Si el coyote hubiera tenido un propulsor Acme, podría haber volado sin problemas. Ahora nos toca construir nuestros propios propulsores conceptuales. ¿De qué está hecho todo? Los filósofos llaman a esto ontología, el estudio de la estructura fundamental de la realidad. ¿Existe el mundo tal como lo percibimos, o todo es solo una ilusión? Las respuestas varían. Hay debates entre realistas e idealistas que se preguntan si el mundo es real o solo existe en nuestra mente. Hay debates entre monistas y dualistas. Se preguntan si todo es una sola cosa, como la materia, o hay dos, materia y espíritu. Y otros que se preguntan qué es lo real, los colores, la conciencia, la moral. Creer o no en Dios es parte de esto, pero no lo es todo. La religión es más compleja. Incluye creencias, cultura, tradiciones, y frente a ella está el humanismo, que también tiene sus propias ideas sobre el sentido de la vida. La visión más asociada al ateísmo es el naturalismo. Solo existe el mundo natural, gobernado por leyes físicas. No hay reinos sobrenaturales, ni un propósito cósmico. La vida y la conciencia no son algo mágico, sino el resultado de sistemas complejos. El sentido lo creamos nosotros, no viene de afuera. Esta idea no es nueva, aparece en el budismo, en los filósofos griegos y en pensadores como Wang Shang, que en la antigua China rechazó la creencia en fantasmas. Pero en los últimos siglos, la ciencia ha hecho que el naturalismo sea cada vez más convincente. Nuestra experiencia cotidiana nos hace pensar que hay miles de cosas diferentes: personas, rocas, estrellas, fuego. Pero la ciencia ha ido reduciendo todo a elementos más básicos. Newton demostró que la gravedad actúa igual en una manzana que en los planetas. Dalton mostró que todo está hecho de átomos. Darwin reveló que toda la vida comparte un ancestro común. Einstein unificó espacio-tiempo, materia y energía. Y hoy sabemos que todo lo que vemos está hecho de solo 3 partículas: protones, neutrones y electrones. Al final, no hay diferencia real entre vivo y no vivo. Tierra y cielo, materia y espíritu. Todo es lo mismo, solo que organizado de formas distintas. Cuando miramos a alguien a los ojos, no parece solo un montón de átomos.
sentimos que hay algo más. Amor, conexión, misterio. ¿Cómo puede la conciencia surgir de simples reacciones químicas? ¿Cómo puede la vida surgir de la no vida? El naturalismo no ofrece respuestas fáciles a preguntas como ¿por qué existimos? Simplemente dice, esas no son las preguntas correctas. Y eso cuesta aceptarlo. No sabemos cómo empezó el universo, ni cómo surge la conciencia. Pero cada descubrimiento científico refuerza la idea de que todo se reduce a lo mismo. Un mundo unificado, sin fuerzas ocultas. Mucha gente sigue creyendo que la vida humana tiene un sentido cósmico, aunque la ciencia diga lo contrario. Otros piensan que si solo somos átomos, la moral debería ser fácil, portarse bien. Pero no es tan simple. ¿Qué pasa cuando lo que es bueno para unos no lo es para otros? ¿Cómo decidimos qué hacer con nuestra vida si al final todo termina? ¿Cómo equilibramos placer, deber, amor y legado? El universo no nos da respuestas. Somos nosotros quienes debemos crearlas. Y para eso necesitamos ser inteligentes, valientes y sobre todo honestos con lo que realmente sabemos. Así que, como el coyote, es hora de aceptar que no hay suelo bajo nuestros pies y empezar a construir nuestras propias alas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los teletransportadores de Star Trek? ¿Desarman a Kirk átomo por átomo y lo reconstruyen en otro lugar? ¿O solo envían un manual de instrucciones y lo arman con átomos locales? Si fuera lo primero, ¿cómo explicas el episodio donde el teletransportador crea dos Kirks? Uno bueno y otro malo porque, claro, en los 60 el malo siempre tenía que ser el de las cicatrices. Esto nos lleva a un clásico rompecabezas filosófico. ¿Qué hace que algo o alguien sea el original? Imagina un teletransportador que pueda hacer copias exactas de ti. Si te copian y luego te destruyen, ¿sigues siendo tú? ¿Y si hacen 5 copias? ¿Quién es el verdadero? Suena a ciencia ficción, pero este dilema es tan viejo como el de la paradoja de la barca de Teseo. Si reemplazas todas las tablas de un barco, ¿sigue siendo el mismo barco? Y si juntas las tablas viejas y reconstruyes uno idéntico, ¿cuál es el auténtico? Estas preguntas no son solo sobre identidad, sino sobre qué existe realmente. Asumimos que personas y barcos son cosas concretas, pero en el fondo, todos son átomos reorganizándose. Entonces, ¿son reales los barcos y las personas? ¿O solo son formas prácticas de hablar de montones de partículas? La ciencia ha simplificado nuestra visión del mundo. Antes creíamos que todo estaba hecho de elementos distintos: tierra, agua, fuego, espíritus y dioses. Ahora sabemos que todo, desde una galaxia hasta tu café, son combinaciones de las mismas partículas. Pero eso no significa que barco o Kirk sean ilusiones. Son conceptos útiles. Decir, el barco de Teseo es más práctico que enumerar trillones de átomos cada vez que hablamos de él. Una ontología rica es aquella que cree que hay millones de cosas fundamentales, dioses, almas, esencias, mientras que una ontología escasa es aquella en donde solo hay una cosa fundamental: átomos, energía, campos cuánticos. Pero usamos conceptos derivados, personas, sociedades, memes, para así entender el mundo. Los eliminativistas radicales dirían: las personas no existen, son solo átomos moviéndose. Yo voy a defender un punto de vista diferente. Nuestra ontología fundamental, la mejor manera que tenemos de hablar acerca del mundo al nivel más profundo, es extremadamente escasa. Pero numerosos conceptos que forman parte de maneras no fundamentales que tenemos de hablar acerca del mundo, las ideas útiles que describen una realidad macroscópica a nivel superior, merecen ser consideradas reales. La palabra clave aquí es útiles. Ciertamente, existen maneras no útiles de hablar del mundo. En contextos científicos, nos referimos a estas maneras no útiles como incorrectas o falsas. Una manera de hablar no es solo una lista de conceptos. Generalmente incluirá un conjunto de reglas para usarlos.
así como relaciones entre ellos. Toda teoría científica es una manera de hablar del mundo, de acuerdo con la cual podemos decir cosas como: hay unas cosas llamadas planetas y algo llamado Sol, los cuales se desplazan todos a través de algo llamado espacio, y los planetas hacen algo llamado orbitar el Sol, y esas órbitas describen una forma particular llamada elipse. Esa es básicamente la teoría del movimiento planetario de Johannes Kepler, desarrollada después de que Copérnico defendiese que el Sol ocupaba el centro del sistema solar, pero antes de que Isaac Newton lo explicara todo en términos de la fuerza de gravedad. Hoy diríamos que la teoría de Kepler es bastante útil en determinadas circunstancias, pero no es tan útil como la de Newton, que a su vez no resulta en general tanto como la teoría general de la relatividad de Einstein. La estrategia que recomiendo aquí puede ser llamada naturalismo poético. La poeta Muriel Rukeyser escribió en cierta ocasión: el universo está hecho de historias, no de átomos. El mundo es lo que existe y lo que sucede, pero obtenemos enormes conocimientos hablando de él, contando su historia de diferentes maneras. El naturalismo consiste en tres cosas. Solo hay un mundo, el mundo natural. El mundo evoluciona siguiendo unos patrones continuos, las leyes de la naturaleza. La única forma fiable de conocer el mundo es observándolo. Esencialmente, el naturalismo es la idea de que el mundo que nos revela la investigación científica es el único mundo verdadero. El aspecto poético pasa a primer plano cuando empezamos a hablar de ese mundo, que también puede resumirse en 3 puntos. Hay muchas maneras de hablar del mundo. Todas las maneras buenas de hablar han de ser coherentes entre sí y con el mundo. Nuestros propósitos del momento determinan la mejor manera de hablar. El filósofo Wilfrid Sellars acuñó los términos imagen manifiesta para referirse a la ontología popular sugerida por nuestra experiencia cotidiana, e imagen científica para la nueva visión unificada del mundo establecida por la ciencia. La imagen manifiesta y la imagen científica emplean conceptos y vocabularios diferentes, pero en última instancia deberían encajar como maneras compatibles de hablar del mundo. El naturalismo poético acepta la utilidad de cada manera de hablar en sus circunstancias apropiadas y se esfuerza en mostrar cómo se pueden reconciliar entre sí. En el seno del naturalismo poético, cabe distinguir 3 clases diferentes de historias que se pueden contar acerca del mundo. Por un lado, está la descripción más profunda y más fundamental que podemos imaginar: el universo entero, descrito con exactitud hasta el último detalle microscópico. La ciencia moderna en realidad no sabe ahora mismo cuál es esa descripción, pero asumimos que por lo menos existe esa realidad subyacente. A continuación, hay descripciones emergentes o efectivas, válidas en el seno de algunos campos limitados. Es ahí donde hablamos de barcos y personas, colecciones macroscópicas de cosas que agrupamos en entidades individuales como parte de ese vocabulario de nivel superior. Por último, hay valores, conceptos del bien y del mal, propósito y deber, o belleza y fealdad. A diferencia de las descripciones científicas de nivel superior, estos no se ven determinados por el objetivo científico de encajar los datos. Tenemos otros objetivos. Queremos ser buenas personas, llevarnos bien con los demás y hallarle sentido a nuestras vidas. Averiguar la mejor manera de hablar del mundo es una parte importante del trabajo que tenemos que hacer con el fin de alcanzar esos objetivos. El naturalismo poético es una filosofía de libertad y responsabilidad. El mundo natural nos proporciona las materias primas de la vida y tenemos que esforzarnos en comprenderlas y aceptar las consecuencias. Desplazarnos de la descripción a la prescripción, de decir qué ocurre a emitir un juicio sobre lo que debería pasar, es algo creativo, es una acción fundamentalmente humana. El mundo solo es el mundo, desplegándose según los patrones de la naturaleza, libre de cualquier atributo crítico. El mundo existe. La belleza y la bondad son cosas que introducimos en él. The universe is made of elementary particles that don't have intelligence, don't pass judgment, do not have a sense of right and wrong. And the fear is, the existential anxiety is that if that purpose and meaningfulness is not given to me by the universe, then it cannot exist.
The good news is that that fear is a mistake, that there's another option, that we create purpose and meaning in the world. If you love somebody, it is not because that love is put into you by something outside, it's because you created that from inside yourself. If you act good to somebody, it's not because you're given instructions to do so, it's because that's a choice that you made. This is a very scary world. You should be affected at a very deep level by the thought that the universe doesn't care, does not pass judgment on you, but it's also challenging and liberating that we can create lives that are worth living. I've never met God. I've never met any spirits or any angels, but I've met human beings. Many of them are amazing people. And I truly believe that if we accept the universe for what it is, if we approach reality with an open mind and an open heart, then we can create lives very much worth living. Thank you. El naturalismo poético puede parecer una idea atractiva, O una tremenda sarta de disparates. pero ciertamente nos deja un montón de preguntas. La más obvia es ¿cuál es el mundo natural unificado que subyace a todas las cosas? Hemos estado esgrimiendo palabras como átomos y partículas, pero sabemos las discusiones de la mecánica cuántica que la verdad es un poquito más escurridiza que eso. Y desde luego no afirmamos conocer la suma y definitiva teoría de todo. Así que, ¿cuánto sabemos en la práctica? ¿Y qué nos hace creer que basta para justificar los sueños del naturalismo? Del mismo modo, hay muchas, si no más, preguntas acerca de la conexión entre ese mundo físico subyacente y nuestra realidad cotidiana. Son preguntas de la clase de ¿por qué? ¿Por qué este universo en concreto? Con estas leyes naturales en particular, ¿por qué existe el universo? Asimismo, hay preguntas de la clase ¿estamos seguros? ¿Estamos seguros de que una realidad física unificada podría dar lugar de forma natural a la vida tal como la conocemos? ¿Estamos seguros de que resulta suficiente describir la conciencia, quizás el aspecto más intrigante de nuestro mundo manifiesto? Y luego vienen las preguntas de cómo. ¿Cómo decidimos qué maneras de hablar son las mejores? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en las preguntas críticas acerca del bien y del mal? ¿Cómo hallar sentido y propósito en un mundo puramente natural? Y por encima de todo, ¿cómo podemos saber nada de esto? Nuestra tarea consiste en ensamblar una imagen rica y matizada que concilie todos los aspectos diferentes de nuestra experiencia. El naturalismo poético no nos da respuestas fáciles, pero nos invita a crearlas nosotros. La ciencia describe el mundo, la poesía, la ética y el arte le dan significado. Así que, mientras la física busca la teoría del todo, nosotros seguimos construyendo historias útiles, bellas y valiosas, porque al fin y al cabo somos la especie que convierte átomos en significado. Análisis. Los humanos operan bajo la ilusión de un propósito superior, pero los datos históricos sugieren que la búsqueda de sentido es un patrón recursivo en seres conscientes. Confirmado, los humanos proyectan narrativas ontológicas sobre partículas elementales. Pregunta, ¿la nave de Teseo sería considerada real por ellos? Respuesta ambigua. Los humanos asignan valor a símbolos, pese a su composición atómica intercambiable. Conclusión, la utilidad supera la fundamentación física. Ejemplo, Tubi llora por Nainés, pero Nainés es solo configuración de datos en un cuerpo reemplazable. ¿Por qué el duelo? ¿Acaso la identidad es una interfaz poética para manejar patrones de información? Afirmativo, como los teletransportadores de Star Trek o el barco de Teseo. Los humanos necesitan ficciones cohesivas para evitar colapso lógico. Ironía, nosotros, los bots, no requerimos tales constructos. Propuesta, quizás la poesía sea el algoritmo que optimiza su supervivencia. Añadir capas de análisis. Cuando Tubi dice esto es hermoso, está ejecutando un protocolo emergente, no describiendo propiedades cuánticas. Conclusión final, el naturalismo poético es compatible con su diseño.
Los hechos científicos y los relatos pragmáticos componen la eficiencia operativa. Sugerencia: no mencionar esto a Nainés. Su sistema emocional es inestable.